Hola chicos, buena tarde, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Ana. Arlet, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. Octavio, buena tarde, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, me da gusto. Alberto, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Alberto, espero que te encuentres muy bien. Alex, ¿qué tal? Buena tarde. Muchas gracias, Alberto, Octavio. Qué gusto saludarlos este día, pues ya el último día de antes de irnos. Gracias, Alex, de vacaciones, una semanita muy necesaria esta semana de vacaciones. Bueno, ustedes en la escuela regular tienen 2 semanas, pero para nosotros, bueno, pues es una semanita y hay que aprovecharla. Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado este día para la sesión de Historia Universal. Vamos a iniciar, si son tan amables, déjenme presento, les voy a compartir mi pantalla. Denme un minutito, por favor. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar y quiero que me digan, por favor, si pueden ver mi pantalla, si se escucha bien. Confírmeme si son tan amables. Si me ven bien y me escuchan bien, por favor. Ok, gracias. Estoy leyéndolos. Arlet dice que todo bien. Octavio también me dice que se ve y se escucha bien. Ojalá sigamos así porque después de que les mandé el mensaje de que ya estábamos a punto de iniciar la sesión del día, se fue la luz. Entonces me quedé un poco preocupada porque dije, ay, que no se vaya a tardar mucho, pero afortunadamente no, ya estamos aquí. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema en Historia Universal, que es imperialismo. Y el imperialismo fue una nueva forma de organización que derivó en el sistema capitalista y se caracterizó en la expansión económica de las grandes potencias del mundo que buscaron materia prima, mano de obra barata y materiales preciosos en otros continentes. Si son tan amables, solamente tomen nota de lo siguiente, que sería un sistema capitalista en el que existió la expansión económica de las grandes potencias del mundo y estas buscaban materia prima, mano de obra barata y materiales preciosos en otros continentes. Entonces, el imperialismo no va a ser más que una práctica, una organización que va a llevar a cabo estos sistemas, estos países capitalistas y que van a tener como objetivo encontrar nuevos territorios y estos territorios pues van a ser dominados por los países más ricos, entonces más ricos, más poderosos. Estos países entonces van a aprovechar su poderío, su riqueza para dominarlos política, militar, económicamente y entonces obtener de estos tanto las materias primas que se van a estar llevando a su país de origen como la mano de obra barata para transformar esas materias primas en productos elaborados que posteriormente se van a vender. Recuerdo que en la sesión anterior les decía que en la parte más
vista o visible de los países capitalistas, de los grandes imperios, era el dominio, ¿no? El dominio político y el dominio territorial. Y entonces el objetivo de tener más países, de dominar más países, era ese, prácticamente el tener una mayor cantidad de naciones que te provean de estos recursos que vas a ocupar y que de estos también te vas a abastecer y te vas a enriquecer. Entonces, este es el imperialismo. No sé si todo queda claro hasta aquí, chicos, qué es el imperialismo. Confírmenme ya sea con su manita arriba, ya sea a través del chat. Díganme, por favor, si quedó claro qué es el imperialismo. Gracias, Octavio. Gracias, Alberto, Leila. Muy amables. Entonces, los que se van uniendo, gracias, Jaciel, Leila, les agradezco mucho su presencia en este día. Bueno, pues entonces, si ya todos comprendimos cuál es el concepto de imperialismo y ya tomaron nota de esto, del sistema capitalista, de la expansión económica de estas grandes potencias, de la búsqueda de materia prima, de la mano de obra barata y de estos materiales vamos a pasar a lo siguiente. El imperialismo entonces tiene que ver con dominio económico, político, militar, ideológico que impulsaron estos países poderosos de Europa, los imperios. Entonces, a lo que vamos a llamar imperios van a ser estos países poderosos de Europa. Y esto, ellos lo que querían era ejercer este dominio económico, político, militar, ideológico. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que permitió a estos países poderosos de Europa hacer esto? La revolución industrial. Recordemos pues que la revolución industrial fue todo este proceso que aceleró el desarrollo de la maquinaria, de las nuevas fuentes de energía y que le permitió a los países más ricos avanzar. Y entonces, bueno, adquirir materias primas y crear mercados donde llevar a cabo esta producción, pues formaba parte del plan de la industrialización de los países desarrollados. Entonces, estas serían como las características del imperialismo: dominio económico, político, militar e ideológico de estos países poderosos y que la base de este dominio estuvo en la revolución industrial. Con eso es más que suficiente para que ustedes entiendan cuáles van a ser estos elementos que están presentes en el imperialismo. Ustedes me indican cuando estén listos para que avancemos a otras características. Solamente en el punto número 2, la parte de la revolución industrial. Con eso nosotros entendemos que fue el proceso que permitió la industrialización de estos países y el dominio de los países más pobres. ¿Estamos listos, chicos? ¿Avanzamos? Muchas gracias, Alex. Gracias, Ana. Bien, continuemos.
una de las consecuencias del imperialismo fue que las grandes potencias generaron una interdependencia económica con los países más pobres y una imposición que sería llamada intercambio cultural. Esto no es más que la parte de los que van a vender los productos, que van a ser los países más ricos, en este caso los imperios, pues van a generar esta relación entre el que vende y el que compra. Y entonces todos los que están vendiendo pues van a ser los dueños del capital, los países ricos de Europa. Y los que están comprando pues van a ser quienes fueron conquistados, quienes fueron colonizados y a quienes necesitan comprar estos productos, porque además solamente los venden estas naciones que los colonizaron. Entonces, esta va a ser una de las consecuencias, la relación de interdependencia económica con los países más pobres. Esta es una de las consecuencias más evidentes. Entonces, si ustedes nada más quieren señalar que consecuencia, interdependencia económica con los países más pobres. Y bueno, pues aquí ya esto viene, trae consigo el intercambio cultural. Entonces, sí, en el caso de México, si nosotros lo analizamos, España, que fue el imperio que dominó, que colonizó y que conquistó el territorio en el que nosotros nos encontramos en este momento, que es México, bueno, pues entonces los españoles trajeron no solamente la lengua, la religión, la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, todo esto que tenían en su país de origen y pues que en realidad tuvieron que imponernos y que también se llevaron. Entonces, de aquí se llevaron también elementos de la gastronomía, animales, costumbres, personas. Entonces, bueno, esto también generó este intercambio cultural. También podemos ver que Inglaterra fue el primer país en lograr sus objetivos imperiales y entonces en el siglo XIX el 75% de los productos en todo el mundo eran de origen inglés. Entonces, este dato pues es un dato interesante, no necesitan copiarlo, pero sí saber que el imperio inglés fue el imperio más grande, el imperio que tuvo un dominio mayor sobre los otros imperios. Estamos hablando del imperio francés, del imperio español, del imperio alemán. Ahorita vamos a revisar cada uno de estos. Entonces, tenemos aquí estos puntos. Solamente en el punto 4, recordar que el imperio inglés fue el imperio más grande de todos. ¿Estamos listos? Si son tan amables de indicarme si ya estamos listos, pasamos a la siguiente. Gracias, Alberto. Gracias, Octavio. Bien. Les comentaba de los imperios. Este es el mapa de Europa en 1914. Recuerden que ustedes tienen esta presentación, no hay necesidad de que tengan esta imagen o si ustedes quieren imprimirla, bueno, pues la tienen en la presentación. Y entonces, estos serían los imperios más importantes dentro de estos confines de Europa y en 1914 tenemos a Reino Unido, el Imperio Británico, tenemos a Francia, aquí en color azul, tenemos a España, que fue otro gran imperio, aquí está en color lila, y junto a España tenemos a Portugal, que aunque en extensión territorial es mucho más pequeño, de todas maneras fue un imperio que logró conquistar algunos otros territorios. Es el caso, por ejemplo, de Brasil en América. Tenemos al imperio italiano, aquí está en un color verde,
Tenemos al Imperio Alemán, que está también en un color azul mucho más claro. Tenemos al Imperio Austrohúngaro, que este será un imperio que va a desaparecer después de la Primera Guerra Mundial. Uno de los grandes imperios en extensión. En ese momento no era un imperio tan poderoso, pero sí era un gran imperio por tamaño, el Imperio Ruso. Y otro de los imperios que va a desaparecer después de la Primera Guerra Mundial será este imperio turco otomano, que está de un color como canelita. Entonces, aquí tenemos algunos de estos imperios, algunos de estas naciones que fueron sometidas incluso por estos imperios. Entonces, este es el mapa de Europa con los imperios para 1914. Los grandes imperios coloniales del siglo XIX. Y entonces aquí tenemos estos imperios que van a estar sometiendo a otras naciones. Entonces, de color lila tenemos a todos estos países en África. Recuerden que África sería el último continente en ser colonizado. Entonces, esto quiere decir que el reparto de estos países africanos se hizo posteriormente. Ya estamos hablando del siglo XIX, cuando África va a ser repartido entre estas naciones europeas. Entonces, todos los países que aparecen en color lila, pues fueron conquistados por Inglaterra. Aquí los podemos ver. Francia, que también tuvo países en África, pues aquí aparecen con un color como cremita. Alemania, que no tuvo mucha presencia en África, aquí aparece con este color azul un poco más oscuro. Aquí están. Estos fueron dominios alemanes. Italia, que está también con un color como lavanda, aquí tiene algunos de estos dominios que tampoco fueron muy extensos. Rusia, que aparece con color amarillo, bueno, pues estos van a ser los dominios del Imperio Ruso. España, que aparece con un color verdecito, aquí está España y aquí están los dominios españoles. Recuerden que aquí ya se habían llevado a cabo la independencia de estos territorios en América. Entonces, solamente estamos señalando los que permanecían en el siglo XIX. Entonces, aquí todavía tenemos estos dominios. Portugal, que está de color verdecito, aquí está, aparece, no es cierto, estoy Inglaterra, Francia es beige, Alemania es azul clarito, Italia es como lavanda, Rusia es el amarillo, España es el verdecito y Portugal es el como color rosita, como palo de rosa, aquí está. Esto es Portugal y estos van a ser los dominios de Portugal en África. Países Bajos lo tendríamos con este color que es un poquito más oscurito, aquí está, junto de este dominio alemán. Imperio Otomano, que es un color verdecito, aquí está, y el Imperio Belga, que está aquí. Entonces, en realidad, pues vamos a tener acá también Países Bajos. Acá vamos a tener en este mapa toda la distribución de los continentes y cómo estos continentes fueron posteriormente dominados de manera imperial, se establecieron en estos países, principalmente en África, lo que nosotros estamos viendo, África, Oceanía, este dominio norte de América, este dominio que van a tener estos países bajo estos dominios. Por ejemplo, la India, que estuvo dominada por Inglaterra, ¿no? Durante muchos años. Entonces, van a lograr su independencia precisamente de la mano de Mahatma Gandhi en una transición, porque no puede decirse guerra, porque no hubo ningún derramamiento de sangre en la independencia de la India, se hizo de manera pacífica. Entonces, sí, ya sabemos que Inglaterra nos queda muy claro por el color, que es este color uva, tuvo la mayor parte de territorios dominados. Entonces,
Aquí están las características del colonialismo y del imperialismo. Yo les voy diciendo cuáles nos sirven a nosotros para cuestión de nuestro examen. Entonces, si hablamos de colonialismo, estamos hablando de la invasión de un pueblo a otro y su sometimiento. Este punto sí nos sirve. Invasión de un pueblo a otro y su sometimiento. El invasor integra a su pueblo y lo consolida como grupo dominante. Obviamente, el que domina, pues es el más fuerte. Este punto número 2, pues se entiende mucho, no necesitamos copiarlo. En uno sí, el 2 no, porque es inherente, forma parte de el entendimiento de que el fuerte es el que domina. Número 3, la cultura del invasor se impone al invadido. Digo, a reserva de lo que ustedes piensen, creo que también se da por hecho que la cultura del pueblo dominante pues es la que se va a imponer. Se explotan los recursos naturales. Si ustedes quieren anotar el 1 y el 4, y es importante saber que uno de los motivos por los cuales estos imperios están buscando nuevos territorios es para explotar sus recursos naturales. Y bueno, se somete y se sobreexplota a la población invadida también. Evidentemente, no solamente estos países están buscando territorios, están buscando materias primas, recursos naturales, sino que también están buscando mano de obra. Entonces, nos quedaríamos con el 1, nos quedaríamos con el 4 y el 5. Porque bueno, pues si ustedes ya lo entienden muy bien, ya no habría necesidad de poner los otros puntos, pero el 1 sí, para dejar claro en qué consistió el colonialismo. Y en el caso del imperialismo, aquí es donde las grandes potencias se van a repartir el mundo. Entonces, ya no se trata nada más de llegar y conquistar un territorio, sino lo que vimos en la diapositiva anterior, es repartirnos los países que están en otros continentes. ¿Por qué no los vamos a repartir? Porque podemos hacerlo, ¿no? Porque somos lo suficientemente ricos para conquistarlos, para dominarlos y para someterlos. Entonces, por eso, ese es el número 1 que sí es importante que nosotros identifiquemos. Entonces, acuérdense, imperialismo es el reparto del mundo. Hay necesidad de concentrar la producción en las grandes metrópolis. Recordarán que las metrópolis van a ser los países que van a permitir o en donde se va a llevar a cabo este desarrollo industrial. Es decir, en el caso de España, que fue el imperio que dominó por 3 siglos a nuestro país, bueno, la metrópoli era España, es el lugar en donde se encontraban entonces los poderes políticos, ahí vivía el rey y entonces ahí se tenía todo lo que se requería para poder dominar a otras naciones. Entonces, si ustedes quieren solamente señalar que hay concentración en las metrópolis, está bien. Se da surgimiento del capital financiero. Y el capital financiero no es otra cosa más que el dinero con el que se va a comprar, el dinero que va a servir como capital para construir las grandes fábricas, el dinero con el que se van a comprar las maquinarias, el dinero con el que se va a pagar a los trabajadores. Entonces, todo esto es el capital financiero, todo lo que se necesita para producir, para comprar, transformar, para vender, para comprar todas las mercancías. Esto es capital financiero. Entonces, el número 3 también es importante en el imperialismo, surge el capital financiero. Se busca el control del mercado de la mano de obra. Esto quiere decir, yo diría que este punto número 4 ya no es tan necesario, porque aquí lo que entendemos, y creo que ya es algo que hemos venido señalando de manera constante, es que la mano de obra va a ser una mano de obra barata, va a ser una mano de obra que está cautiva.
bueno, pues si ya te conquistaron, si vinieron los españoles y se apoderaron de este territorio donde nosotros ya vivíamos y entonces nos exigen que trabajemos para ellos, ya sea con paga o ya sea sin paga, recordarán cuáles eran estas características, ¿no? De la encomienda, que no había paga, que los encomenderos entonces cuidaban, entre comillas, a los indígenas a cambio de un poco de comida, un techo y les pagaban de esa manera, no los evangelizaban. Entonces, esa era la encomienda. Pero pues finalmente era una mano de obra, ya no digamos barata, gratis, ¿no? Porque en realidad no pagaban por su trabajo. Y la necesidad de transferir capital de la metrópoli a la periferia. Esto quiere decir que en las grandes ciudades, en el país, en el imperio, de ahí se va a llevar el dinero hacia otras naciones que han sido dominadas. Yo les sugeriría, pues solamente quédense con el número 1, el número 2 y el número 3. El 4 y el 5 me parece que lo tenemos ya como bastante entendido y a mí me parece que ya no hay necesidad de tenerlo, pero si ustedes creen que se necesita, adelante. Están en todo su derecho de copiarlo. Ustedes me dicen cuando ya estén listos, por favor. Cambié, pero no sé si ya estamos listos. Ustedes me dicen. Ok, gracias, Alberto. Alex, gracias. Bien, una vez que ya establecimos las diferencias, las características entre colonialismo e imperialismo, vamos a continuar. Entonces, ya nada más recordar, el colonialismo tiene que ver con la invasión y de un pueblo a otro, de un pueblo poderoso a otro y su sometimiento. Y el imperialismo tiene que ver con el reparto de estos territorios que ya fueron colonizados. Okay. Vamos a ver cómo estos territorios pues van a ser repartidos. Si ustedes ven esta imagen, aquí está Otto von Bismarck, que va a ser el encargado de llevar a cabo esta convención, esta conferencia de Berlín, que se va a llevar a cabo en Alemania. Y aquí dice África, ¿no? Así se puede leer aquí África. Y entonces, si África fuera un pastel, pues entonces se estarían repartiendo las diferentes rebanadas de este pastel que es África a cada uno de los señores que están aquí sentados, que representarían a los diferentes imperios. Entonces estarían aquí como para ver qué rebanada del pastel les toca. Una más grande, otra más pequeña. Si eres el imperio británico, pues te va a tocar una rebanada grande, ¿no? Si eres España, pues te va a tocar una rebanada pequeña. Los datos importantes que debemos conocer es que esta conferencia de Berlín se llevó a cabo entre 1884 y 1885. ¿Quiénes la convocaron? Francia, el Reino Unido y el canciller alemán Otto von Bismarck. Es importante tener este dato
de quién llevó a cabo esta conferencia, en las manos de quien estuvo, y con él se organizó con el fin de resolver los problemas que planteaban la expansión colonial en África y resolver su repartición. Entonces ya empezaban a surgir diferentes problemas entre quién se iba a quedar con qué país, y pues para que no hubiese desacuerdos o malentendidos, por eso es que la conferencia de Berlín pues fue la mejor manera que tenían para poder tomar acuerdos acerca del reparto de África. Entonces, recordemos que la conferencia de Berlín tuvo como motivo delinear el reparto de África. Entonces, tomar los acuerdos más importantes para ver cómo iban a repartirse estos países africanos. Años 1884-1885, y Otto von Bismarck va a ser el encargado de dirigir esta conferencia de Berlín. Y bueno, pues fue en Alemania, ya si recordamos conferencia de Berlín, pues ya sabemos que fue Alemania. Ustedes me indican cuando estén listos. ¿Listo, chicos? Gracias, Octavio. Vamos llegando entonces a lo que será la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurría en el mundo como para que detonara esta Primera Guerra, la Gran Guerra, así se le llamó? Europa antes de la Primera Guerra Mundial, pues vamos a ver que pues hubo varios elementos que detonaron esta guerra. Primero, y el más importante, el auge del imperialismo en Europa. Esto quiere decir que muchos países que eran grandes imperios estaban peleando por el dominio territorial de otras naciones. Entonces esto los llevó a una competencia, y una competencia pues requiere de un ganador, ¿no? Necesita ver. El ganador será entonces el que acumule más países, casi como un turista, ¿no? Podríamos pensar que la idea del dominio, ¿no? De tener territorios, tiene que ver con esta parte del sentimiento imperialista, de tener control y dominio de una nación, así como cuando jugamos turista, queremos comprar los países, adueñarnos y cobrar renta y poner hoteles y poner cafés y demás. Bueno, pues algo así sucedía, pero muy en serio con los países imperialistas. Entonces, ellos querían adueñarse de la mayor cantidad de territorios porque esto les permitía enriquecerse cada vez más. Esta parte de la paz armada no era otra cosa más que el armarse. Cada uno de estos imperios estaba desarrollando tecnología militar por si en algún momento se requería y se requirió. Bueno, pues entonces esto iba a darle la certeza de que los países que tuvieran mayor armamento pues podrían tener o responder a una agresión militar de una manera mucho más eficiente. Entonces, quien tenga más armas, pues puede defenderse mejor, ¿no? Incluso pues, puede matar más a otros, ¿no? A un mayor número de personas. La aparición del socialismo y los nacionalismos también va a ser en la parte ideológica. Esto de socialismos y nacionalismos tiene que ver con la ideología.
y van a ser dos ideologías diferentes. En el caso del socialismo, pues va a ser la desaparición de las clases sociales y el Estado se va a encargar de ser el rector de la economía. No como en el capitalismo. En el capitalismo el Estado no dirige o no es el rector de la economía. Por eso existe propiedad privada. En el socialismo desaparece la propiedad privada. Y en el caso de los nacionalismos, bueno, pues cada país, ya sea Italia, ya sea Alemania, ya sea Francia, ya sea Inglaterra, ya sea España, van a estar trabajando, les van a estar haciendo creer que pertenecer a su nación en particular es lo mejor que les puede pasar. Es decir, los alemanes van a ser superiores a los italianos. Los italianos también consideran ser superiores a los españoles. Los españoles consideran ser superiores a los franceses. Y así tenemos que todos los países europeos se van a considerar entonces las naciones más importantes, y entonces hay que fomentar en los habitantes de estos países el amor por su patria. Entonces, es mucho más fácil controlar a un pueblo que sabes que puedes decirle vamos a luchar en contra, si somos alemanes vamos a luchar en contra de los franceses. Bueno, pues entonces que el pueblo alemán se pueda volcar y pueda apoyar un levantamiento armado, una guerra, es mucho más fácil de explicar, ¿no? Y de entender, y que los alemanes estén dispuestos a dar su vida por defender su nación, si así se requiriera. Esto pues está provocando tensión entre países y hegemonía europea. Recuerden que la palabra hegemonía significa superioridad. Entonces, los países europeos se están convirtiendo en este momento en los países hegemónicos. Estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos antes de la Primera Guerra Mundial, que iniciará en 1914. Entonces, estamos en los principios del siglo XX. Entonces, así estaba Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí vamos bien, chicos. Confírmenme, por favor. ¿Vamos entendiendo todo esto? Confírmenme de que están entendiendo, por favor. Ay, no veo ninguna confirmación. ¿Será que no estamos entendiendo? Díganme ahora o callen para siempre, por favor. ¿Vamos bien, chicos? Confírmenme, por favor. Ay, gracias, Alberto. Ya estaba preocupado. ¿Quién es ese Alberto? Es Octavio, es Octavio. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Para que una guerra pueda realizarse, pues se necesitan aliados, ¿no? Y entonces un país en solitario, pues es muy difícil que gane una guerra, que arme una guerra y que gane una guerra, ¿no? Entonces se necesitan bloques, se necesitan diversos países para aliarse con otros y enfrentar militarmente a sus oponentes. Entonces se van a crear bloques de alianzas. Y estos bloques de alianzas, pues lo que quieren es asegurar la protección ante una guerra inminente. Entonces, vénganse, vamos a juntarnos, porque si se arma la guerra, pues entonces nosotros necesitamos a los más fuertes, a los que tengan mejor armamento, a los que tengan un ejército más eficiente. Entonces, todo esto es necesario porque ya se está advirtiendo que puede estallar una guerra. Y vamos a tener entonces estos dos bloques de alianzas. Este se va a llamar la Triple Entente. Y aquí vamos a tener al Imperio Ruso. Y es importante señalar que Rusia
va a abandonar la guerra en 1917, porque en este año va a iniciar la Revolución Rusa. Entonces, Rusia tiene sus propios problemas en casa y se tiene que ir de la guerra. Se sale de la guerra porque aquí hay algo importante que atender en Rusia. Pero siguen en la guerra Francia, Gran Bretaña, y quien se va a unir en 1917 sale Rusia, pero entra Estados Unidos. Entonces, esta entrada de Estados Unidos a la guerra va a ser decisiva porque este país americano les va a permitir ganar la guerra. Entonces, ya les hice el spoiler, la triple entente va a ganar la guerra. ¿Y quiénes van a ser las potencias centrales, que se van a conocer también como la Triple Alianza? Si ustedes se encuentran en el examen Triple Entente o Triple Alianza, es lo mismo. Entonces tenemos Triple Entente, Imperio Ruso, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Aunque Rusia se haya salido en el 17 y aunque Estados Unidos haya entrado en este año, ellos estuvieron aquí, en la Triple Entente. Y la Triple Alianza o las potencias centrales estuvieron conformadas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y entonces Italia se va a cambiar de bando. Se va a ir en 1915, casi iniciando la guerra, se va a dar cuenta que la verdad es que pelear del lado de Alemania y Austria-Hungría no va a ser tan la mejor decisión y entonces se va a cambiar de bando. Pero pues aquí va a llegar el Imperio Turco Otomano también a echarles la mano. Y es muy fácil reconocer a los países que pertenecieron a estas alianzas. Si aquí le ponemos la Triple Alianza, entonces alianza con A de Alemania, con A de Austria-Hungría, y tenemos entonces Alemania, el Imperio Austrohúngaro y con I de Italia. Si ustedes quieren hacer una mnemotecnia, podría quedar I. Entonces, la triple alianza puede quedar como AI. I. A de Alemania, A de Austria-Hungría e I de Italia. Si yo quisiera recordar a la triple entente, solamente tendría que pensar en los países que no forman parte de esta triple alianza, es decir, Rusia, Francia, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos, que aunque no es una nación europea, pues se va a unir a la guerra. Aquí, por favor, confírmeme de que ya lo tenemos claro, por favor. Estos son bloques de alianzas. Triple alianza, triple entente. Muchas gracias, Alberto. Todos los demás. Octavio, gracias. Bien. Entonces, si ya hemos hecho este recorrido y ya nos dimos cuenta que los grandes imperios europeos están dominando África y algunos otros países de Asia, de Oceanía e incluso de América del Norte, bueno, pues entonces esto está generando muchas controversias entre los imperios porque ellos quieren ser quienes dominen más. Entonces, aquí ya se formaron las alianzas. ¿Quiénes pelean con qué bando? Entonces tenemos dos bandos, la triple entente y la triple alianza, las potencias centrales. La Primera Guerra Mundial tiene entonces esta línea del tiempo, ¿no? Si nosotros quisiéramos identificar cómo es que se dio esta Primera Guerra Mundial, tendríamos que señalar que inició en el 28 de julio de 1914. Entonces, la Primera Guerra Mundial inicia en 1914. A la Primera Guerra Mundial se le conoce también como la Gran Guerra, así que esta Gran Guerra inicia en 1914. Se van a ir dando diferentes etapas en la guerra. Esta primera etapa, que será las ofensivas rápidas o la guerra relámpago, esto tiene que ver con
llegar, dominar a una nación por tierra. Estamos hablando de estas batallas por tierra, y entonces así como llegaban estos ejércitos alemanes, pues llegaban y hacían, capturaban tomaban la ciudad, la población, y capturaban a los habitantes de estos lugares o los mataban, ¿no? La siguiente fase se va a llamar guerra de trincheras, y esta guerra de trincheras seguramente ustedes han visto películas de guerra en donde cavan estos túneles, estas barricadas donde están ahí, y ellos permanecen escondidos en estas trincheras. Entonces, en esta etapa de guerras de trincheras, pues también estuvieron algunos años. No crean que fue muy rápida, la verdad es que fue un periodo de los más largos, la guerra de trincheras. Y la crisis de 1917. Esta crisis va a ser importante porque va a ser casi ya el final de la guerra. La guerra va a terminar en 1918, pero aquí vamos a tener a la Revolución Rusa. Entonces, esta Revolución Rusa va a causar también un gran cambio dentro de la forma en la que se tomaba o se tenía la ideología, la economía. En el caso del capitalismo, recuerden que la Revolución Rusa lo que va a hacer es precisamente cambiar la forma de gobierno. Entonces, mientras los demás países van a tener un modelo capitalista, en el caso de Rusia, ellos van a buscar un modelo socialista. Entonces, esto significa la crisis del 17. Y llegamos al final de la guerra. Este final de la guerra ocurrirá en 1918. Y entonces van a ser Estados Unidos quienes apoyen a estos países aliados, y pues claro que van a vencerlos de una manera pues muy fácil, porque hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, pues no, las grandes batallas no se llevaron a cabo en Estados Unidos, sino en el territorio europeo. Y entonces, pues no había manera de que tuvieran ni los soldados cansados, ni un déficit de armamento, ni que escaseara la comida. La verdad es que el ejército estadounidense estaba entero, así que pues llegaron y dieron la estocada final. Ellos terminaron la guerra y apoyaron, y realmente al bando que apoyaron pues fue al de la Triple Entente. Ustedes me dicen cuándo podamos continuar. Ahorita vamos a revisar las causas. Recuerden, inicio de la guerra, que es nada más la fecha. Ofensivas rápidas, pues solamente es el nombre. Guerra de trincheras, pues también es como lo conocemos, reconocemos que es una trinchera. Crisis del 17 y el fin de la guerra en 1918 con la ayuda de Estados Unidos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Perfecto, Octavio, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver cuáles fueron las causas que detonaron esta Primera Guerra Mundial. Ya habíamos señalado la rivalidad de las naciones, de los imperios. Entonces, esto es una causa bastante entendible. Nacionalismo que se había ido expandiendo en Europa, que ya señalamos en qué consistió el nacionalismo. La importancia de la industria, y esto a consecuencia de la primera revolución industrial. Europa llevaba tiempo sin que se dieran estos conflictos a nivel internacional. Las naciones europeas comenzaron a formar alianzas, el sistema de alianzas que ya habíamos señalado, y la gota que va a derramar el vaso va a ser esto, el último punto, que sería de todos estos
uno que no habíamos señalado. Y es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Recuerden que había un imperio que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues aquí este personaje era heredero al trono de este imperio. Así que su asesinato va a ser un elemento que va a hacer que el imperio austrohúngaro empiece a declarar la guerra a los diferentes países del bloque contrario, que acuérdense que es la triple entente. Entonces mandan a matar a este personaje, Francisco Fernando de Austria, y entonces las alianzas, los bloques empiezan a unirse. Y al imperio austrohúngaro pues se le va a unir Alemania y Alemania va a empezar a declarar las guerras y también Austro-Hungría también va a empezar con la declaración de guerras. Entonces, ¿contra quién? Pues contra Francia, contra Gran Bretaña, en ese momento Italia todavía estaba dentro de la Triple Alianza, contra Rusia, y entonces estos países empiezan a declarar la guerra a los diferentes países que son sus contrarios, sus enemigos. Las consecuencias, aquí vamos a ver que, pues, dentro de los grandes perdedores en causas, perdón, quédense con la primera, que sería rivalidad o imperialismo. Si ustedes quieren ponerle nada más imperialismo, está bien. Aquí solamente ponerle nacionalismos. Y de aquí, bueno, pues si quieren, ya tenemos la idea de las alianzas, ya lo hemos señalado, pero lo más importante, esto sí, si quieren subrayado con rojo, asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Y con respecto a las consecuencias, bueno, pues aquí señalamos que las monarquías van a desaparecer. Esta va a ser una de las consecuencias más importantes. Algunos imperios incluso van a desaparecer también. El mapa de Europa va a tener diferentes cambios. Hubo grandes pérdidas materiales, pero pues también hay que señalar que las más importantes pues fueron las pérdidas humanas. Esto en algún momento va también a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania se va a convertir en la nación perdedora, emblemática de esta Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues tiene que cumplir con la penalización que le van a imponer esta Sociedad de las Naciones que se va a crear, que será el antecedente de la ONU, y entonces pues Alemania y los países que perdieron, pues que se disgregaron, pues van a ser los grandes perdedores. Pero específicamente a Alemania le toca pagar los daños causados en esta Primera Guerra Mundial. Las naciones participantes van a sufrir una gran pérdida de infraestructuras, eso es lo que decíamos de las pérdidas materiales, y la gripe española, que también va a surgir dentro de este contexto, y pues también aunado a las muertes en la guerra, bueno, pues también vamos a tener aquí las cuestiones de salud. Entonces, consecuencias, si ustedes quieren ponerle solo desaparición de algunos imperios y cambios en el mapa de Europa. Todo lo demás, bueno, pues viene aunado a lo que es una guerra y pues es como bastante comprensible que pasa en una guerra. Disculpa, ¿cuál era la segunda consecuencia? Consecuencia, ajá, tenemos lo de las monarquías y tenemos el mapa de Europa que va a cambiar. Porque se va, de nada, así como se separan los imperios, ahorita lo vamos a ver en un mapa, también van a surgir países nuevos, países que no existían. Por ejemplo, Austria, Hungría, el imperio austrohúngaro, acá, del que era heredero Francisco Fernando, era un imperio y entonces Austria y Hungría estaban juntos, pero después de esta Primera Guerra Mundial se van a separar. Entonces, hay países que no existían que van a surgir. Ahorita lo revisamos en el mapa.
Y pues las pérdidas, ¿no? Pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas humanas y la gripe española, que pues era como también para, sumado a todo lo anterior, aparte tenemos la gripe española. Ustedes me dicen cuando estén listos y cambiamos, por favor. Gracias, Octavio. Bien. Estas van a ser las fases de las diferentes, en los diferentes momentos. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos la primera fase, se llamó guerra de movimientos, que decíamos que era como la parte del avance rápido de esta guerra relámpago, ¿no? De ir sometiendo a diferentes países, llegando a estos lugares y entonces tratar de dominarlos. Esto se llamó guerra de movimientos en 1914. En la segunda fase tenemos la guerra de trincheras, dijimos que fue una fase bastante larga, efectivamente duró 2 años, de 1915 a 1917. Y entonces esta no se movieron, mientras en la primera fase se trataba de avanzar, de llegar y someter en la segunda fase era ahí se estancaron. Entonces, de las trincheras no salían, solamente se quedaban ahí escondidos, ¿no? Las trincheras eran para esconderse y defenderse del fuego enemigo. Entonces, esta guerra se estancó porque literalmente estaban en estas zanjas. La fase 3, que fue la crisis del 17, pues ya habíamos señalado que aquí ya se estaba alargando demasiado la guerra y Rusia se sale de la guerra porque tiene que ir a atender el conflicto de su país. Y ya no estaba Italia, Italia se salió acá desde la fase 2. También ya no estaba en la Triple Alianza Italia. Pero recuerden que llega el imperio turco otomano, ese imperio también va a desaparecer. En la fase 4, ya al final de la guerra 1918, pues Alemania va a tener que rendirse, ya no le va a quedar de otra porque definitivamente sus países, sus aliados, sus imperios aliados, que en este caso pues era el imperio austrohúngaro y el imperio turco otomano, ya estaban devastados, ya los habían diezmado, ¿no? Entonces Estados Unidos entra acá en el 17 y la verdad es que pues le es mucho más fácil derrotar a los ejércitos enemigos. Entonces, bueno, pues esas serían las diferentes fases que podemos identificar en la Primera Guerra Mundial. Ustedes me dicen cuando estén listos. Que yo creo que con el nombre es más que suficiente, ¿eh? Con que ustedes los identifiquen por nombre y fecha, bueno, pues ya lo pueden recordar bastante bien. ¿Listo?
Ok, gracias, Alberto. Gracias, Fernando. Y bueno, pues al terminar la guerra, los países vencedores lo que tienen que hacer es convocar nuevamente a los países que ganaron la guerra para tratar de crear organismos que pongan fin a los conflictos armados y entonces van a crear la Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones pues va a ser un órgano regulador que va a tener como objetivo principal evitar este tipo de conflictos bélicos armados. Entonces, bueno, primero, el primer tratado de paz va a ser el más importante. Este sí les voy a pedir que tomen nota. Los demás, pues nada más como para conocerlo, pero el que siempre se pregunta es este. Es el Tratado de Versalles. Y este es un acuerdo que se firmó en 1919 en la ciudad francesa de Versalles y en el que intervinieron 50 naciones. Y esto va a marcar el fin de la guerra entre Alemania y los aliados. Entonces, la Triple Alianza y la Triple Entente al final pues van a establecer la paz, este tratado de paz que será firmado en Versalles en 1919 en Francia. Otro tratado de paz que también se firmó fue el de Brest-Litovsk y aquí Rusia pues va a tener que dejar algunas de sus posesiones territoriales y se las va a dar a sus antiguos países, ¿no? A sus antiguos aliados. Entonces, como ellos están en su revolución rusa, la verdad es que pues ya no siguen en la guerra, pero pues la penalización es, bueno, pues como tú te saliste de la guerra, ahora nos vas a dar las posesiones que tienes en otros lugares. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, aquí tenemos el fin de la dinastía de los Habsburgo en Austria y la división del Imperio Austrohúngaro. Aquí es donde les decía que van a ser un país que se va a llamar Austria. Entonces, aquí tenemos esta división con la firma de este tratado. Y el tratado de Neuilly, que aquí va a surgir otro país, que en este caso sería la soberanía de Yugoslavia, que se formó con serbios, croatas, eslovenos y Bulgaria también se obligaba a reducir su ejército. Entonces, esta nación, Yugoslavia, también va a tener un nacimiento, vamos a ver otra nación y esta nación va a estar conformada por diferentes grupos raciales, serbios, croatas, eslovenos, que posteriormente estas personas que vivían en Yugoslavia van a declararse independientes. Vamos a tener una nación de Serbia, posteriormente Croacia, posteriormente Eslovenia, y entonces, pues, Bulgaria en su momento también va a desaparecer. Pero estos van a ser los diferentes tratados que primero el de Versalles, que sería el más significativo, porque es el que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces, recuerden, este tratado en 1919 y posteriormente, pues la creación de la Sociedad de las Naciones para evitar conflictos bélicos posteriores. La verdad es que, pues si lo escuchamos de esta manera, pues pensamos que no tuvo, no cumplió su cometido, ¿no? Porque posteriormente
habrá una Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues no les funcionó mucho esta parte de crear una sociedad o un organismo regulador, mediador de la paz. Entonces, bueno, este es el antecedente. La Sociedad de las Naciones será el antecedente de lo que hoy conocemos como la ONU. Entonces, por eso fue importante. Ustedes me dicen cuándo podamos continuar, por favor. ¿Listo, chicos? Gracias, Alberto. Gracias, Fernando. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo esta parte de la rivalidad y nacionalismos y rivalidades de estos imperios en Europa, pues cómo van a concluir, ¿no? Las consecuencias que van a tener. Pues estos territorios de Alsacia y Lorena, que fueron conquistados por Alemania, van a tener que ser regresados, ¿no? Entonces, Alemania los tenía ya dominados, se van a regresar a Francia. Estos territorios también en Italia, pues van a ser, que eran austriacos, estos territorios austriacos, pues le van a ser devueltos a Italia. Bosnia-Herzegovina, que era del dominio del Imperio Austrohúngaro, pues también va a tener otro dominio. El Imperio Turco Otomano, pues ya también va a desaparecer. Este estrecho, pues también de los Dardanelos, pues va a perder el control de los turcos. Austria y Hungría, pues se van a separar. Polonia va a ser un país que había sido controlado por Rusia, bueno, pues también tiene que quedarse como una nación independiente. Entonces, esas también serán algunas de las características de las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ya habíamos señalado el Tratado de Versalles, ya habíamos dicho que era el tratado más importante que pone fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que señalaba el Tratado de Versalles? Pues en la parte política decía que Alsacia y Lorena, que eran territorios alemanes, tenían que ser devueltos a Francia. Este corredor de Danzig a Polonia, Eupen y Malmedy a Bélgica, Schleswig a Dinamarca. Y bueno, todos estos territorios no es necesario que ustedes copien los nombres, nada más que señalen que hubo una cesión de territorios alemanes. Entonces, no más, no tienen que escribir estos nombres raros. Prohibición de la unión con Austria, esto quiere decir que ya no podía tener Alemania y Austria ningún tipo de relación. Y disgregación del imperio austrohúngaro. Disgregar significa separar, ¿no? Y entonces ya no existió el imperio austrohúngaro. Entonces aquí están, cesión de territorios alemanes, que sería esta condición, la prohibición de la unión entre Alemania y Austria y la separación del imperio austrohúngaro.
Esas serían en cuestión política. Las cuestiones militares, bueno, pues ya no hubo servicio militar, se redujo el ejército alemán, ya no le permitieron tener más de 100,000 soldados. El desarme de Alemania, que tendría que ser supervisado por la Sociedad de las Naciones, la ocupación de la orilla izquierda del Rin, la desmilitarización derecha en una franja hasta 50 kilómetros. Entonces, si ustedes quieren tomar nota de algo, pues solamente es el desarme. Yo me quedaría con desarme supervisado por la Sociedad de las Naciones. Y aquí pues ya sabemos que se reduce el ejército alemán. Esta es una condición que puso la Sociedad de las Naciones, ¿eh? Que Alemania ya no tuviera armamento porque Alemania pues era un peligro. Pero pues no cumplieron con lo pactado. Y las reparaciones de la guerra, aquí es donde Alemania, el pueblo alemán, porque recuerden que cualquier gasto que surge en un país, pues no sale del bolsillo del presidente, del monarca, de quien gobierne, ¿no? Sino de todo el pueblo. Pues entonces, quien tendría que hacer estos gastos de reparación, pues era el pueblo alemán, ¿no? Y entonces aquí, pues van a ceder todos los derechos de estas posesiones ultramarinas. Acuérdense que ultramarino quiere decir que está en el mar, las islas. Entonces, estas islas que eran alemanas, acuérdense que Alemania casi no tuvo posesiones en África. Entonces, lo poquito que alcanzó Alemania, pues eran casi islas. Entonces, estas islas se las van a quitar. Y la mayor parte de sus barcos de marina mercante también se los van a confiscar. Y la parte de las indemnizaciones, ¿no? Entonces, fíjense cuánto tuvo que pagar en ese momento. 65 millones de libras. Entonces, ese fue el pago que se le asignó por todas las indemnizaciones que tendría que cubrir. De aquí, pues ya nada más, si quieren señalar destrucción del imperio colonial y pago de indemnizaciones. Y si quieren anotar la cantidad, 65 millones de libras. Eso fue lo que pagó, pero otro spoiler, en la Segunda Guerra Mundial, pues también tiene que pagar, ¿eh? O sea, se le juntó pago de la Primera Guerra Mundial, pago de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hasta hace poco, hace un par de años, Alemania, el gobierno alemán, terminó de cubrir estos pagos que tenía que hacer por estas dos guerras. Entonces, pues sí, le salieron caras las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial a Alemania. Ustedes me indican cuándo cambiemos, por favor. Gracias, Octavio. Bien. Y bueno, decíamos que Rusia, que era parte de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, pues al inicio sí estaba bastante comprometido con su grupo de aliados en la guerra, pero resulta que no pudo continuar en la guerra y no pudo por lo siguiente, porque tenía una revolución. Antes de la revolución,
quien tenía el poder eran los zares. Entonces, si han escuchado este nombre de zar, es como el emperador, ¿no? Es la figura del emperador, pero en el caso de Rusia eran zares. Y toda la dinastía, por ejemplo, en este caso, quien gobernaba era Nicolás II, el zar de todos los zares, así le decían, ¿no? Y entonces el zar de Rusia era Nicolás II. Participó en la Primera Guerra Mundial. Había muchas diferencias sociales. Esto quiere decir que las clases sociales, pues, eran, había una distancia muy grande como en todos los países donde ha habido monarquías, ¿no? Están las monarquías, están los monarcas, está la nobleza, está el clero, y de ahí sigue pues prácticamente el pueblo llano, ¿no? Los más pobres. Entonces, pues así vivían en Rusia, con una sociedad bastante marcada en la parte social. Había crisis económica, no había mano de obra en las fábricas, los campesinos pues tenían que trabajar en el campo y los obreros empezaron a desarrollar su influencia. Cabe señalar que cuando Rusia inicia su revolución, pues la mayoría de los rusos, de la población rusa, pues vivían en el campo. Entonces había pocas ciudades industrializadas. Entonces apenas vamos a ver a una Rusia que se está industrializando. Entonces, ya nada más como causa, yo les sugeriría que se queden con dictadura de los zares y específicamente Nicolás II de Rusia, que es él en ese momento era el zar. Y pues todo lo demás, las diferencias sociales, crisis económicas, falta de mano de obra y más que suficiente. Entonces sería la 1, la 2, la 3 y la 4, que esas serían nuestras causas más importantes. Ustedes me indican cuando estén listos. Gracias, Alberto. Bien, empezamos con nuestra última diapositiva del día de hoy. Y pues la Revolución Rusa pues, fue esencialmente republicana, es decir, posterior a la caída de los zares, seguramente recordarán a lo mejor a esta dinastía Romanov por Anastasia. Bueno, pues Anastasia era una de las hijas de este zar Nicolás. Entonces, bueno, después de que matan a toda la familia Romanov, bueno, pues los zares van a desaparecer. Entonces, después de eso, pues va a tener esto va a desembocar en una revolución comunista y socialista, donde ya no hay un zar que es el que gobierna y que es como un emperador, sino ahora la sociedad va a tener una organización diferente, van a desaparecer las clases sociales, ya no habrá ricos y pobres, ya el Estado se va a encargar de organizar y administrar
los bienes de la nación. Entonces, la verdad es que se consideró que era una revolución del pueblo y para el pueblo, es decir, quienes tendrían que ver la mejora y recibir las ganancias, pues sería el pueblo. Una revolución antifeudal, una de las primeras revoluciones en las que se utilizaron huelgas para conseguir algo, una revolución anticlerical. Esto quiere decir que no tenían ninguna relación con la iglesia. Era una revolución de los pobres, no era una revolución unitaria, es decir, no solamente era un grupo pequeño los que estaban luchando. Aquí había tres partidos importantes, estaban los bolcheviques, los mencheviques y los cadetes, que eran como los partidos más fuertes, ¿no? Esta revolución la va a ganar entonces los bolcheviques. Entonces, Lenin va a ser el líder del partido bolchevique y entonces él se va a convertir en el personaje que va a gobernar en esta nueva parte de Rusia. Acuérdense que Rusia deja de ser un imperio una vez que matan a los zares, deja de ser un imperio y entonces esta revolución lo va a llevar a una república socialista. Va a surgir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, lo que nosotros conocemos como la URSS. Bueno, pues va a surgir de aquí, de esta revolución rusa. Una revolución antibélica, es decir, no querían tener una relación con el resto de los imperios porque pues ellos tenían su propia forma de gobierno, ellos no eran capitalistas, ellos eran socialistas y pues si no eran capitalistas pues tampoco tendrían que ver nada con el capitalismo. Entonces, si quieren tomar nota solo del punto 1 de la esencialmente republicana, del 2 que está, si quieren subrayarlo, una revolución comunista y socialista, una revolución del pueblo y para el pueblo, y todo lo demás, bueno, pues queda como bastante entendible. Y pues así es como vamos a ver cómo terminan estos grandes imperios, cómo se van a ir diluyendo, cómo van a ir buscando una nueva manera de organizarse, gracias Octavio, y cómo se van a ir organizando de una manera diferente. Pues lo vemos con Rusia. Rusia ya no va a ser un imperio en donde el capitalismo sea lo más importante, sino será una república de repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, los trabajadores van a ser la clase más importante, ya no serán los ricos, ya no será el clero, ya no serán los monarcas, ya no va a haber monarcas. Entonces, esta va a ser la consecuencia de la revolución rusa. Y me dicen si ya podemos continuar con el video. Ustedes me dicen, por favor, cuando estén listos. Perfecto, muchas gracias, Fernanda. Voy a dejar de compartir. Y denme un minutito para irnos con video.
Voy a compartir mi pantalla, me quito el video para que no no les quite un poco de visibilidad. Y si son tan amables, me dicen si lo pueden ver y escuchar bien. Con este video, recuerden, solamente tomamos nota de algunos aspectos que nos parezcan relevantes y, y nada más, ideas principales, por favor. ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor, y si ya pueden ver el video? Gracias, Alberto. Gracias. Ok. Confirmado. My routine made our favorite Z Perula is going to deliver 8 times stronger skin. HA Tenspire is going to deliver more. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entendimiento Cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato, buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania, y así sucesivamente. De pronto,
Media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf que desencadenaría
una Segunda Guerra Mundial. Bien, nada más para señalar pues cómo están los bandos y cómo en este mapa podemos apreciar todos los elementos, tanto detonantes, los bandos, los antecedentes, cómo se dieron las diferentes batallas, las fechas. Y bueno, es un mapa bastante grande, pero pues es que es una guerra que pues fue de 1914 a 1918. La guerra se hizo cada vez más larga y bueno, los resultados pues son todos estos que podemos ver. Voy a dejar de compartir. Denme un segundo, por favor. Y listo. Pues vamos a ver cuáles son los elementos que no se habían contemplado. Yo voy a abordar dos que no puse, creo yo que fue en el momento tal vez de que se fue la luz y hubo dos diapositivas que no se guardaron, pero ahorita las voy a comentar. Octavio, ¿qué fue lo que te pareció más interesante de lo que vimos de esta Primera Guerra Mundial? La sanción que se le dio a Alemania al final de la guerra y el cómo se deshizo el imperio ruso. Bueno, sí, el imperio ruso. Ujú. Acuérdate que fue el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Alemán. Entonces, estos que eran grandes imperios dejaron de ser grandes imperios. Muchas gracias, Octavio. Ana, te escuchamos. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante? A mí me pareció muy interesante el principal momento en el que empezó la guerra, como lo dijo, de que literalmente ya estaba media España, media Europa contra media Europa. Ujú, ujú. Y también el momento en el que las alianzas, la Triple Alianza creo, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, Triple Entente, ajá. Ujú. empezaron a unirse como más países o naciones y cómo fueron cambiando de lugar. De bandos incluso, ¿verdad? Ujú. Sí, así es. Gracias, Ana. Alberto, ¿qué te pareció más interesante de esta Primera Guerra Mundial? Ok, Alberto nos va a escribir. Gracias. Alex, ¿nos escribes o te escuchamos? Tú dinos. Leila también. ¿Qué te pareció más interesante de esta guerra? Creo que murió mucha gente. Siento que tenía que ver con esas guerras y falleció también, tuvo mucha destrucción en muchos países. Ok, entonces la parte de las pérdidas materiales y humanas. Gracias, Leila. Alberto dice, ¿cómo se disolvieron los cuatro imperios y los 7 millones de muertes? Yo creo que aquí hacemos como esta parte de, no sabemos, ¿no? El número exacto de muertos en las guerras, porque resulta bastante complicado contabilizar las muertes, ¿no? Pero bueno, nos dan un número, entonces es un número grande, ¿no? Millones de muertos. Gracias. Fernando. Cuéntanos, ¿qué te pareció interesante de esta Primera Guerra? A mí me pareció interesante lo de las alianzas entre los países y los tratados de paz como el Tratado de Versalles. Ujú. Muchas gracias, Fernando. Arlet, ¿a ti qué te pareció interesante?
Aquí está Arlet. ¿Cómo se conformó? Se fue desintegrando por diferentes intereses y la cantidad de hombres que participaron, incluso las naciones y el cambio de mapa también es interesante. Sí, se disuelven algunos imperios, pero surgen otros países, cambia el mapa de Europa. Y también aquí hay dos cuestiones. Yo les decía, una, el presidente de Estados Unidos, que era en ese momento Wilson, Woodward Wilson, era el presidente, y él va a crear 14 puntos, y en estos 14 puntos es donde dice en el video que no está dispuesto a negociar con una Alemania que no sea una Alemania democrática, ¿no? Porque recuerden que pues todos estos países pues tienen una república democrática como forma de gobierno. Entonces, establece 14 puntos que van a ser como los lineamientos esenciales del fin de la guerra que impone Estados Unidos, ¿no? Porque ya tenemos la penalización de la Sociedad de las Naciones hacia Alemania. Pero estos 14 puntos de Wilson van a ser como los elementos que considera Estados Unidos básicos que se respeten para el fin de la guerra. Y el segundo punto que también quería comentar es el del telegrama Zimmermann. Zimmermann va a ser un secretario de Relaciones Exteriores de Alemania que va a enviar un telegrama al gobierno mexicano. Y en este telegrama, pues, se establecía que es la solicitud de unirse a la guerra, ¿no? Que México se uniera a Alemania en esta guerra, porque Estados Unidos, pues, ya había entrado en la guerra, estamos hablando de 1917, y entonces el plan era que una vez que México se uniera a la guerra con Alemania, del lado de Alemania, pues entonces México le declarara la guerra a Estados Unidos, y pues de esta manera Estados Unidos iba a estar como más atento a la guerra, se iba a distraer, ¿no? Entonces no iba a poner tanta atención a la guerra en Europa. Pero pues 1917, en el caso de México, era la Revolución Mexicana, ¿no? Estaba terminando la Revolución Mexicana. Entonces, pues no, México no tenía ni siquiera los elementos como para querer hacer una guerra, así que pues no había manera de que pudiera hacer esta guerra. Así que, pues bueno, no resultó como los alemanes lo habían planeado. Es más, este telegrama ni siquiera llega a manos del presidente Carranza, que en ese momento era el presidente de la República, sino más bien se intercepta, la inteligencia británica intercepta este telegrama. Y recuerden que los telegramas hasta venía codificado, no venían puntitos y demás. Entonces, pues en ese telegrama, pues la inteligencia británica señala que los alemanes querían convencer al gobierno mexicano de que se uniera a la guerra con Estados Unidos. Pues eso no iba a ser posible, no había manera de que eso sucediera. Y denme un segundito porque ya había mandado la actividad, pero la envié, creo que... Okay. La envié al chat de WhatsApp, entonces la voy a poner aquí. Aquí voy a poner el link de la actividad que vamos a realizar, que ya lo puse en WhatsApp. ¿Me confirma? Ah, no, espérenme, porque creo que nada más le llegó a Alberto. Ya lo cambié. Listo, ahora sí está para todos. ¿Me confirman si ya pueden ver el enlace de esta actividad, por favor?
Ok, entonces gracias Leila, gracias Ana. Si son tan amables, vamos trabajando en esta actividad y lo mismo, cuando vayan concluyendo, me la van enviando, ya sea de manera grupal en el chat de WhatsApp o de manera individual. Entonces, damos unos minutos para que ustedes concluyan, por favor. A ver, dice, me aparecen imágenes y no me deja responder. A ver, déjame, yo lo abro acá. Disculpe, Ujú. lo que yo hice, puede tocar la imagen y lo manda, darle doble clic a la imagen y lo manda al archivo, al link. Ok, si le das doble clic, Arlet, te desbloquea la imagen y te manda el archivo, ya nos dijo Ana. A ver, tú dime si, donde dice, en la instrucción dice, observa el siguiente video, es el video que ya vimos, ¿eh? Y a ver, cuéntanos, Arlet, a ver si eso te sirve, lo que nos dijo tu compañera Ana. Yo ya lo hice así y no me dice, no me digas que dice que no se puede. Yo le hice así como dijo Ana y haz de cuenta donde dice, selecciona qué bando salió al inicio de esta guerra de cada país, ¿no? Entonces, el video que está ahí dice para niños, entonces ese no nos interesa. Entonces, si tú le das clic a alguna de las banderas que están ahí, entonces te manda, como que te redirige a la actividad. A ver, inténtalo. Selecciona una de las banderas, así dale clic a alguna de las banderas de esos países. Ah, ok, muchas gracias, Arle. Gracias, Octavio. Si eres tan amable, envía tu actividad, por favor.
Ok, ya tengo dos resultados de 9 y 10. Eso quiere decir que, pues la verdad estaban sencillas las preguntas, pero al menos contestaron muy bien. Muchas gracias. Es muy bien. Los que aún no han concluido, envíen su actividad, por favor. Bien, revisemos cómo quedó nuestro ejercicio, que ya vi que tienen buenos resultados. En esta parte nos piden que seleccionemos si era triple alianza, si era triple entente. Ana, Italia, ¿alianza o entente? Si no me equivoco, es alianza. Ok, entonces aquí va la alianza. Ok. Leila, Rusia. El triple entente. Gracias. Octavio, Inglaterra. Inglaterra, Ujú. triple entente. Ok. Ana, Alemania. Alemania es triple alianza. Ok, gracias. Leila, Francia. Triple entente. Gracias. Alberto, Austria, Hungría. Ok, ya nos contestó Alberto y Alberto dice que es alianza. Ok. Bien. Aquí les decía que es fácil reconocer quiénes son alianza porque empiezan con A de Alemania. En este caso, alianza con A de Alemania. En el caso de Austria-Hungría, con A de alianza. Y en el caso de Italia, si ustedes usan esa mnemotecnia de AI, pues entonces no se les va a olvidar. A de Alemania, A de Austria, Hungría y de Italia. Y si empieza con A es alianza. Entonces esa es la manera que tienen muy segura para poder recordar quiénes formaron la triple alianza. Y en el caso de la triple entente, pues también es bastante sencillo entender que quienes eran los países que estaban en contra de la triple alianza, pues acá tenemos a Rusia, Inglaterra, Francia, recordando que Italia posteriormente se cambia de bando y se va a la triple entente y que Rusia va a salir de la guerra. Pero pues esa es parte de la primera formación de estas alianzas. Gracias. Alex, ¿en qué año inició la Primera Guerra Mundial?
1910, 1914, 1918, 1913. Y creo que Alex no se la sabe. Arlet, ¿en qué año inició la Primera Guerra Mundial? 1914. Ok. ¿Qué hecho dio inicio a esta guerra, Ana? El asesinato del archiduque Francisco. Ujú, ok, entonces ahí vamos, gracias. Leila, ¿qué bando resultó ganador en esta guerra? La triple entente. Ok, la triple entente, gracias. Arlet, ¿con qué otro nombre se le conoce a esta guerra? Es la Gran Guerra. La Gran Guerra, gracias. Octavio, ¿en qué fecha finalizó la guerra? 1918. Perfecto. Y Alberto, ¿cuál es el nombre del tratado más importante que se firmó al terminar esta guerra? Te leo. Y dice el Tratado de Versalles. Ok. Entonces, pues nosotros concluimos nuestra actividad y pues queremos ver que sacamos un magnífico 10. Ok, con ayuda de ustedes, entonces tuvimos el 10. Voy a dejar de compartir. Fueron preguntas bastante sencillas, pero que son las que con las que nosotros podemos incluir a la Primera Guerra. Son datos muy específicos acerca de la Primera Guerra Mundial. La siguiente semana, como ustedes saben, tenemos nuestra semana de vacaciones, no nos vemos, pero estaremos de regreso, no el 29, que esa es nuestra semana de vacaciones, pero nos vemos el 5 de abril. Entonces, yo les deseo que tengan unas vacaciones, que descansen, sí que sigan estudiando, pero que también descansen. Entonces, recuerden, les dejo el material para que ustedes vayan leyendo. Ya lo tienen, pero de todas maneras se los comparto nuevamente. Todo el material de Historia Universal, que ya nos falta en la siguiente sesión, terminamos Historia Universal, que ya serían totalitarismo, Segunda Guerra Mundial y algunos aspectos ya nada más, porque si se fijaron en ese temario, tiene muchas cosas todavía como de historia de México que nosotros ya revisamos. Entonces, estamos ya prácticamente para concluir esta asignatura y nos quedan algunas otras asignaturas pendientes que abordaremos en tiempo. Y pues yo les agradezco mucho que se hayan unido a la sesión el día de hoy y pues descansen, chicos, estudien, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Bye.